Dice gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad de la tierra como el cielo, danos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que los ofenden, ayúdanos a caer en tentación, líbranos del mal, amén, porque tú es el reino y poder, la gloria por siempre, Señor, amén y amén. Amén, Señor. Amén. Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre. Bendito Dios, te rogamos, Señor, imploramos ante tu presencia, Padre, que nos ayudes, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra, Padre. Necesitamos de ti, Señor, porque cómo hacerlo, cómo interpretar, Señor, cómo entender tu palabra en nuestras mentes carnales no podemos, Señor. Mas tú, oh Dios, con tu Santo Espíritu, nos revelas, oh Dios de los cielos, tu palabra, Señor, y su propósito en nuestras vidas, Dios. Bendito Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Habla nuestras vidas en esta noche, Señor. Trabaja en nuestros corazones, oh Dios. Quita, Padre Santo, todo el letargo espiritual, Señor, emocional, Padre. Quita, Señor amado, toda cosa que esté interrumpiendo nuestra comunión contigo, Señor. Quita, Padre Santo, toda distracción en esta noche y permítenos que podamos entender tu palabra, Padre. Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén, amén. Romanos 7, por favor. En el verso 7, si no me equivoco, nos habíamos quedado. Dice así, Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta ahí habíamos quedado. Verso 14. David, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Para ahí, por favor. La ley es espiritual, por supuesto. La ley es espiritual, entregada por un Dios santo, por un Dios perfecto. Mas yo soy carnal. Nuestra herencia, como habíamos venido diciendo, nosotros tenemos la herencia de Adán, pecaminosa, desechada delante de Dios, reprobada por Dios, por cuanto todos habíamos pecado, por cuanto todos nos habíamos desviado a una, haciendo lo malo delante de Él. Vendidos al pecado, sí, porque esa misma naturaleza pecaminosa que estaba en nuestras vidas nos seducía y nos conducía al pecado y por lo tanto a la muerte. Habíamos sido hallados delante de Dios inútiles. Dice, todos se han hecho inútiles, no hay justo ni a uno, todos se descarriaron como oveja, no hubo quien hiciera lo bueno. Eso éramos nosotros, esa era nuestra vida. Pero al venir a Cristo, las cosas cambian en el sentido en que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero sigue habiendo en nosotros, o seguimos morando en este mismo cuerpo de pecado. Seguimos morando en nuestro mismo cuerpo, con la herencia adámica. Entonces hay esa lucha de la cual estaba hablando Pablo, que dice que él quiere hacer lo bueno,
pero no hace lo bueno, sino lo malo, lo que aborrece, eso hace. Por supuesto, tenemos esa batalla interior que está constantemente en nosotros y estamos ahí luchando cada día, porque en nuestros corazones hemos determinado servir a Dios, pero nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros miembros se deleitan en el pecado y tenemos esa contienda todos los días. Es por eso que dice, porque lo que hago no lo entiendo, no entiendo, porque yo en mi corazón y con mi mente quiero servir a Dios y es lo que busco y para ello me esfuerzo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos se deslizan por cosas que realmente no agradan, no se ajustan a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces con nuestra boca hemos hablado cosas que no son buenas, que no son agradables delante de Dios? A eso es lo que Pablo se refiere. Ya no vamos nosotros como los demás voluntariamente a desobedecer a Dios, a desagradar a Dios. Ya no vamos nosotros en nuestra propia voluntad de manera consciente a hacer lo que a Dios no le agrada, pero tenemos esa batalla que aún no la hemos podido no hemos podido vencer sobre algunas cosas, sobre algunos aspectos en nuestra vida. A eso se refiere Pablo. Entonces, por eso dice, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Verso 16, por favor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo de que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Para ahí, por favor. Ya no soy yo, como les había dicho, ya no soy yo el que busca hacer eso, sino la concupiscencia, el pecado que mora en mí. Es el que busca desagradar a Dios, porque está habituado a hacerlo, porque esa es su naturaleza, porque esa fue siempre la forma de vida en la que yo me conduje en esta tierra. Mas sin embargo, a pesar de todo esto, no estoy entregado al pecado. No estoy entregado al pecado, porque ya esa no es mi naturaleza. Dios puso en mí de su sustancia. Cuando yo me acerqué a Cristo, Él trajo a mi vida de su Santo Espíritu, y ahora el Espíritu Santo morando en mi vida me conduce a Dios y me hace disfrutar de las cosas de Dios, y me hace amar a Dios y aborrecer el pecado. Antes no, antes amaba mi pecado y aborrecía a Dios, porque las dos cosas no se conjugan, las dos cosas no pueden ir juntas. Como habíamos visto, la carne no se ajusta al espíritu y el espíritu no se ajusta a la carne. Ambas cosas están en sentido contrapuesto. No existe una comunión entre estas dos situaciones. No es posible. Verso 18, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así es. Yo quiero hacer el bien, porque ya tengo una nueva naturaleza, porque ya Cristo muere en mi vida. Yo busco hacer el bien. Ese es mi propósito de vida actual, porque ahora he sido regenerado, porque ahora tengo una nueva vida. Pero tengo esta lucha. Pero tengo esta lucha que, a pesar de que quiero hacer el bien, no es lo que hago permanentemente. De repente me encuentro haciendo lo que a Dios no le agrada y que también yo aborrezco. Siguiente, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Para ahí, por favor. El mal está en nosotros, por lo que ya habíamos dicho, nuestra herencia adámica, nuestra herencia pecaminosa. Pero nos libraremos de esto en su momento, cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Cuando Cristo venga por su iglesia y seamos transformados, ya no solamente nuestro ser interior, sino todo lo que somos, nuestros cuerpos físicos serán transformados en cuerpos gloriosos, en cuerpos espirituales. Dice que
Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados juntamente con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en ese momento, según como dice Corintios, habremos obtenido la victoria total sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo tipo de corrupción. Ya no habrá más, o ya no tendrá la muerte ninguna potestad sobre nosotros, ni la muerte física ni la muerte espiritual, porque habremos vencido, así como Cristo venció al resucitar de entre los muertos, asimismo nosotros habremos vencido sobre todas estas cosas. Entonces, habremos obtenido victoria de todo lo que hemos venido relatando hasta ahora. Continúa, por favor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Para ahí, por favor. La ley del pecado que está en mis miembros. Yo en la ley de Dios me deleito, por supuesto. Me deleito en leer su palabra. Busco leer su palabra cada día. Y ese es el deseo de cada hijo de Dios, leer la palabra de Dios, porque sabemos que ahí encontramos las respuestas a nuestras necesidades, sabemos que ahí encontramos a Dios hablándonos a nosotros mismos. Allí podemos descubrir cuál es ese Dios al cual nosotros decimos amar, porque allí está revelada su naturaleza, allí está revelado su carácter, su justicia, su amor profundo, su gracia y misericordia están revelados en la palabra de Dios. Entonces por eso acudimos ahí y amamos y nos deleitamos en la ley de Dios. Nos deleitamos en sus mandamientos. Pero tenemos otra cosa, que es nuestra herencia, nuestra concupiscencia, actuando en sentido contrario a la voluntad de Dios. Dice, pero tengo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa lucha la mantendremos hasta que seamos liberados de este cuerpo. Pero glorioso Dios, gloria sean a Cristo, que Él nos da la fortaleza, que Él nos da la sabiduría, y cada oportunidad en que nos encontramos que hemos flaqueado, Él nos da la fortaleza y nos da la salida a cada una de estas situaciones. Bendito sea su nombre, porque es solamente en Él. Y es por eso que nosotros debemos siempre de acudir a Cristo, de refugiarnos en Él, porque en nosotros mismos no hay capacidad alguna para obedecer a Dios. No hay capacidad alguna para obedecer a Dios. Solamente en Jesucristo, nuestro Señor, tenemos toda la fortaleza necesaria para enfrentar todas estas cosas. Sigue, por favor, David. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo en su venida nos librará del cuerpo de muerte. Él nos librará de toda esta corrupción. Él nos librará de toda esta naturaleza corrompida, corrupta desde los tiempos de Adán. Y entonces dirá, sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque ya fue vencido. Ahora sí, se ha consumado, la promesa de Dios ha sido llevada a cabo en su totalidad. Nos ha levantado con su venida, con el resplandor de su gloria, nos levantará de los muertos y nos transformará y nos dará nueva vida, y nos levantará y nos llevará juntamente con Él a morar en los cielos, eternamente y para siempre. Es allí donde nos libraremos de este cuerpo de muerte. Sigue, por favor. Gracias les doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Así es. Amén. Todas estas cosas son importantes, que es importante que lo conozcamos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros, si no hemos recibido luz o si no hemos recibido esta información, vivimos afligidos, vivimos en problemas, porque se nos hace difícil vencer en estas cosas. Y el enemigo toma ventaja de todo esto y nos hace creer que somos inútiles, que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, porque no hemos entendido que esta lucha es de todo cristiano. Todo cristiano vive esta batalla a diario, luchando
en su cuerpo, luchando en su mente y en su corazón por obedecer la palabra de Dios, por hacer lo que a Dios le agrada, mas sin embargo su vida no se ajusta en absoluta concordancia con lo que Dios quiere, porque tenemos una herencia que no nos permite agradar a Dios como nosotros deseáramos, sino que nos impide, y estamos permanentemente luchando, y eso nos ayuda también y nos impulsa y nos hace cada día esforzarnos más para derrotar a este enemigo que tenemos en nuestro interior, que nos aleja de Dios. Pero asimismo tenemos a Cristo y a su Santo Espíritu que nos anima y que nos impulsa y que nos lleva a hacer su voluntad cada día. Es por eso que Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre en los cielos, a Jesucristo el justo. Por supuesto, Él es el abogado perfecto. Es por lo mismo que aquel que pagara por nuestros pecados, por eso es que es necesario que aquel que murió por nuestros pecados tenía que ser como nosotros, para que entendiese nuestras debilidades y así compadecerse de nosotros. Porque Cristo sufrió en carne como nosotros. Pero la diferencia es que Él sin pecado, porque Él venció en su totalidad sobre todo el mundo, sobre el pecado y sobre todas las cosas que existen en este mundo. Entonces, habiendo Él experimentado nuestras mismas necesidades, nuestro mismo deseo en carne, ahora Él, habiendo vencido sobre todas ellas, es poderoso para compadecerse de nosotros y para darnos la paz, para traernos libertad de todas estas cosas. Bendito sea Dios. Amén, Señor. Amén. Romanos 8, por favor. Dayana. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ahí, Viquita, por favor. Teniendo claro todo lo que hemos visto hasta ahora, ahora Pablo nos da un aliento. En el capítulo 7, en alguna medida, nos dejó un poquito cabizbajos, pero aquí ahora Él nos da un aliento y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para el cristiano. El Hijo de Dios no será condenado jamás. Ninguna condenación hay para el Hijo de Dios. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Esto es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Hijo de Dios, el cristiano, el renacido de nuevo, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu el que lo mueve, el que lo motiva, el que lo conduce hacia Cristo. Y que a pesar de que en alguna oportunidad, si hubiese pecado, todo esto con la ayuda del Espíritu Santo logra salir, logra vencer las tentaciones del enemigo. Verso 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley la ley del Espíritu, la gracia, la obra de Cristo Jesús en la cruz me libró del pecado y de la muerte. Ya no soy más esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no voy a recibir como consecuencia de mis acciones la muerte, sino la vida eterna. Seguimos, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para ahí, por favor. Para la ley era imposible, ya esto lo habíamos visto. La ley, ¿por qué era imposible para la ley acercar al hombre a Dios? Aquí dice, por cuanto era débil por la carne. Sí, nosotros en la carne es imposible que agrademos a un Dios santo. Era imposible que un hombre cualquiera o una mujer cumpliera con la ley de Dios. Y si alguno de nosotros se esforzara en cumplir la ley, en algún momento de nuestra vida vamos a caer, vamos a flaquear, porque no somos capaces de mantenernos siempre en un pensamiento, en una actitud. Entonces, debido a esto, era imposible que el hombre agradara a Dios por la ley, porque no se ajusta. El hombre no puede cumplir la ley.
Es por eso que vino Cristo, el único hombre que pudo cumplir la ley a cabalidad. Entonces Él, habiendo cumplido completamente la ley, vino y se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestro pecado, para que por medio de Él nos acercáramos a Dios. Y ese es el nuevo camino, ese es el nuevo pacto. Él trazó un nuevo camino hacia el Padre, habiendo el hombre fallado, habiendo el hombre fracasado en su intento de agradar a Dios, vino Cristo y nos mostró un camino nuevo hacia el Padre. Entonces ahora sí, Cristo, con semejanza de carne y de pecado, y a causa de nuestros pecados, vino y condenó el pecado en la carne. En su carne condenó el pecado y derrotó al pecado. Y es por eso que ahora cantamos victoria. Por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Él derrotó el pecado. Por nosotros, porque para nosotros era imposible. Y ahora que nosotros nos acercamos a Cristo, Él nos ayuda y nos fortalece y nos anima cada día. Y está ante el Padre intercediendo por nosotros. Está ante el Padre pidiendo por nosotros. Y de esta manera, todas estas cosas ahora ya son posibles. Lo que la ley no pudo hacer posible por cuanto era débil por la carne, ahora Cristo Jesús logra hacerlo. Porque Él es poderoso. Seguimos, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para ahí, por favor. Todo aquel que es carnal, como ya hemos visto, estamos haciendo una diferencia, estamos haciendo un contraste entre los carnales y los espirituales. El que anda por la carne hace los deseos de la carne, piensa en las cosas de la carne, mas el que anda por el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. No es común, no es frecuente que nosotros nos encontremos con alguien que no camina según Dios, que nos diga, ¿sabes qué? Hoy estuve leyendo la Biblia. No es común eso. Y si alguien lo hace, se acerca a leer la Biblia, no lo hace porque realmente le interesa como conocer a Dios, sino que como un conocimiento general, como un conocimiento de cultura. Porque de eso sí hay muchos, porque quieren buscar pretexto o quieren buscar alguna excusa para alejarse de todo aquello que signifique Dios. Entonces, por cuanto ellos piensan en las cosas de la carne, van a hacer siempre las cosas de la carne. A diferencia del creyente, del que ha sido regenerado, busca las cosas de Dios, piensa en las cosas de Dios permanentemente. Ojalá nuestras vidas sea que las 24 horas del día nuestra mente esté inundada con las cosas de Dios. Que nuestros corazones estén llenos de la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesús, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malo? Si de abundancia el corazón habla la boca. Que de nuestros corazones salga siempre la palabra de Dios. En todo momento. Que sea para la edificación de los que nos escuchan. Que sea para la exhortación de aquel que lo necesite. Para la enseñanza y la edificación. Que mutuamente podamos edificarnos unos a otros. Amén. Ese es el deseo de Dios. Y a eso se refiere. Los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Siga, por favor. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto ya está más que explicado. Es claro, todos aquellos que se ocupan de la carne recibirán corrupción, pecado, y aquello conduce a la muerte. El que se ocupa del Espíritu, esto es vida y paz. A pesar de cualquier sea la situación, a pesar de cualquier sea la circunstancia, tendremos paz. Porque esperanza tenemos, confianza en Dios hemos tenido, promesas hemos recibido, de que Cristo nos afligirá momentáneamente, pero Él ha prometido que en su momento Él no se levantará y se glorificará en nuestras vidas. Sea cual sea el desenlace, esperanza tenemos en Cristo. Porque somos suyos, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Porque Dios, el Padre, envió a su Hijo, a su propio Hijo, a pagar por nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El Padre está pendiente de nuestras vidas. Somos preciosos ante su presencia.
porque hemos sido llamados y porque nos hemos identificado con su Hijo y porque obedecemos a su palabra. Sigamos, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nadie que vive según la carne puede agradar a Dios, porque el que vive según la carne le da rienda suelta a sus deseos. Eso significa vivir según la carne, que yo le doy riendas sueltas a mi deseo, que hago lo que mi carne le desea, lo que mi carne desea. Y no hay cabida en esas cosas, no hay cabida para Dios. No consideramos a Dios. La persona que vive según la carne no considera a Dios en sus caminos. Es imposible, porque sus pensamientos y sus acciones concuerdan y hacen lo que a Dios no le agrada. Y es por eso que dice la palabra que Él está airado contra aquella persona, porque hace lo que Dios aborrece. Seguimos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Paremos ahí. Nosotros no vivimos según la carne, pero aquí hay una condicionalidad, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, significa que somos hijos de Dios. Es por eso que nosotros, dentro de nuestras congregaciones, dentro del pueblo que se llama cristiano, dentro del pueblo que se llama evangélico, que se hace llamar por el nombre de Dios, vemos muchos malos ejemplos de gente que vive permanentemente en pecado. Yo no digo de aquel que lucha por su pecado y que se esfuerza por agradar a Dios. No, yo no digo de ese. Yo digo de aquel que se entrega al pecado. Que se entrega al pecado. El tal, es difícil creer que el Espíritu de Dios mora en aquella persona. Distinto es que haya alguien que peque y que vuelve y vuelve y busca la restauración y vuelve y cae y está permanentemente en esa lucha. Aquel seguramente no ha recibido la luz, pero está en la lucha, está buscando de Dios, se esfuerza por agradar a Dios, se esfuerza por cumplir en su vida con los mandamientos santos y justos de Dios. Aquel que está luchando en su cuerpo, aquel que está luchando contra el pecado, debemos de ayudarlo, debemos de animarlo, debemos de aconsejarle. Pero aquellos que viven entregados en sus pecados, entregados en su inmundicia, en su concupiscencia, difícilmente se puede hacer algo con ellos, si es que no reciben el amor de Dios en sus corazones, si es que no se acercan a Cristo, si es que no son realmente transformados por la palabra de Dios. Seguimos, por favor. 10, 11. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Paremos ahí. Si nosotros estamos en Cristo, el cuerpo de pecado está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto para el pecado. Ya nuestras vidas ya están muertas al pecado. Y tenemos vida a causa de la justicia. Siga, por favor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, esto es Dios, a Jesús, mora en nosotros, el que levantó a Jesús de los muertos, el Padre de la gloria, el que levantó a Cristo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Por supuesto, la iglesia de Dios, aquella que fue comprada con la sangre de Cristo, se levantará cuando venga el Señor en glorias. Por su Espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dará vida, nos levantará. Así como Cristo resucitó de los muertos al tercer día, así mismo nosotros seremos levantados. Esa es la promesa de la cual nos hemos aferrado. Esa es la promesa que está en nuestras vidas permanentemente, y la confianza que tenemos en Dios, de que Cristo vendrá un día por nosotros y nos levantará.
y todas estas cosas, esta vida de corrupción, toda la muerte y todo lo que hemos vivido quedará al olvido. Todas estas cosas son pasajeras, son temporales, mas cuando venga Cristo veremos las cosas eternas. Allí será cumplida completamente todas las promesas y toda nuestra esperanza que hemos tenido, todas las promesas que hemos ido acumulando en nuestros corazones llegarán a su término, tendrán un cabal cumplimiento en nuestras vidas, porque es allí donde recibiremos la promesa de Dios de que Él nos levantará de los muertos y recibiremos vida eterna y seremos transformados y seremos llevados delante de la presencia de Dios y moraremos según como dice Mateo, y así estaremos siempre con el Señor cuando Él venga en las nubes de los cielos con sus millares de ángeles a buscar a los suyos, a buscar a su iglesia. Nos llevará, nos levantará de entre los muertos, quienes hayamos muerto, y aquellos que estemos vivos, si es que está vivo alguno de nosotros, veremos esa transformación en nuestros cuerpos en el momento de su venida. Esa es la promesa que tenemos. A eso debemos aferrarnos cada día, no descuidarnos. Hebreos dice que no debemos descuidar una salvación tan grande. No debemos descuidar esta salvación que hemos recibido por gracia, por la cual pagó nuestro Señor y Salvador, entregando su cuerpo para ser azotado, para ser lacerado, para ser mutilado. Esa es la victoria que consiguió Cristo en la cruz, la salvación de nuestras almas, la promesa de la vida eterna. Esa es la victoria de Cristo Jesús. Él nos ha dado su victoria. Él fue el que obtuvo la victoria en la cruz sobre Satanás y sobre todo su imperio. Y nos ha dado a nosotros esa promesa de que un día vendrá. Cuando hablaba con sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice: voy pues al Padre a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si yo me fuera y prepararé morada, os vendré nuevamente y tomaré conmigo y viviremos con Él. Esas son las promesas eternas de Dios. Así es. Moraremos con Cristo en gloria. Todas las cosas de este mundo son temporales, son pasajeras. Nos alejan de Dios, interrumpen nuestra comunión con Cristo. Debemos desecharlas. Y aquellas que sean necesarias, que debemos de hacerlas, tenerlas como eso, como lo que son, temporales. No aferrarnos a ninguna cosa de este mundo, porque nada de este mundo permanecerá. Únicamente los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Todo lo demás perecerá. Perecerán los dones, las lenguas. Todo perecerá. Lo único que no dejará de ser es el amor de Dios que mora en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué sirve aferrarnos a las cosas de este mundo? No tiene sentido. No tiene sentido. Nada de este mundo nos conduce a Dios. Al contrario, es una mochila, es un lastre que nos aleja de Dios. Busquemos pues fortalecer cada día esa comunión con Cristo. En su palabra está escrito, todo esto en su palabra está escrito. Vayamos a Él en oración cada día y recibamos de Él cada día de su fuerza, de su sabiduría. Seguimos, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Paremos ahí, por favor. Somos deudores de Dios, somos deudores de Cristo por su gracia, no de la carne. Las cosas que Dios hizo, las cosas que Cristo hizo, no son carnales. Por lo tanto, no debemos nada a la carne, al contrario, debemos avergonzarnos de las cosas de la carne. Seguimos, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Paremos ahí. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Eso ya lo hemos visto constantemente en este estudio. La carne conduce a la muerte. ¿Qué son las cosas de la carne? Orgías, borracheras, mentiras, celos, envidias, contiendas. Todas esas son cosas de la carne, son prácticas de la carne.
Mas si nosotros, por el Espíritu de Dios, hacemos morir todas esas cosas en nuestra vida, viviremos con Cristo. Sigamos, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El que es guiado por el Espíritu de Dios es porque es hijo de Dios, porque Dios a sus hijos les da de su Santo Espíritu. Dice que esas son las arras, esas son las promesas de que hemos sido rescatados, de que un día vendrá Cristo por nosotros y nos levantará. El Hijo de Dios ha recibido al Espíritu Santo de Dios y es Él el que lo conduce ahora en esta vida. Es por eso que deseamos conocer a Dios. Es por eso que buscamos de Cristo cada día. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a esa búsqueda permanente de Dios. Seguimos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, ahí por favor. Antes vivíamos en temor. Nuestra alma sabía, nuestra conciencia nos acusaba y nuestra alma era consciente de que estábamos sin Cristo y que nada bueno podíamos recibir de eso. Mas cuando venimos a Cristo, ya ese temor ya no está. Ya no somos esclavos de ese temor. Ya no tenemos temor a la muerte porque sabemos que la muerte para el Hijo de Dios es atravesar una cortina para encontrarse con el Padre en glorias. Amén. Esa es la muerte del cristiano. Y Dios dice que es preciosa la muerte de sus hijos ante su presencia. Amén. Gloria a Dios. Porque es la alabanza de su gloria. Amén. Es por eso que los cristianos de los primeros siglos de la iglesia iban cantando himnos cuando eran puestos delante de los leones. Iban cantando glorias a Dios porque sabían que era pasar el momento amargo para encontrarse con Cristo, para encontrarse con Él. Lo mismo en el tiempo de la Inquisición. Aquellos que eran quemados por no negar a Cristo cantaban y glorificaban a Dios, porque sabían que detrás de ese momento había un tiempo glorioso, no un momento, una eternidad gloriosa delante del Padre. Gloria a Dios. Y estaremos con el Padre alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Esa es Bendito la sea promesa tu nombre, de Dios para Señor, nuestras por tu vidas. palabra. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Andamos en este mundo muchas veces como despreciados, como desechados, pero por Dios somos amados, porque somos suyos, porque a su amado lo entregó por nosotros, somos suyos. Hemos sido comprados con un precio tan alto, la sangre del Cordero de Dios. Somos suyos, Bendito sea, Señor. le pertenecemos. Y Él no nos ha dejado solos. Muchas veces parece que nos ha dejado solos, pero no es así. Él tiene tanto cuidado de nosotros que conoce a la perfección cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y no se cae uno solo de ellos sin que sea su voluntad. Así es, Señor. Por lo tanto, animémonos y busquemos de Él, busquemos de su gloria. Las cosas de este mundo no tienen sentido delante de la eternidad. No hay ninguna comparación. Las cosas de este mundo son temporales y nos alejan de Dios. Seguimos, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, amén. El Espíritu da testimonio. El Espíritu testifica en nosotros mismos y nos da la confianza de que somos hijos de Dios. Aunque el enemigo nos quiera engañar, somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo que mueve en nosotros da testimonio juntamente con nosotros. Seguimos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Si somos hijos, como sabemos que somos hijos, porque el Espíritu Santo de Dios testifica esto a nuestro favor, también seremos herederos, coherederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos, aquí hay una condicionante, si padecemos juntamente con Él. ¿Y cuál es nuestro padecimiento? ¿Que el mundo nos acusa? ¿Que el enemigo trata cada día de seducirnos, de engañarnos? ¿Que el mundo nos señala? Pues eso no es comparable con la gloria que Dios ha prometido.
Eso no es comparable con la recompensa que nos espera en los cielos. Ninguna de estas cosas son comparables con la gloria de Dios. Es por eso que nosotros no debemos afligirnos, sino que cada vez que nos encontremos afligidos, levantemos nuestras manos y glorifiquemos al Padre. Glorifiquemos al Padre, porque no es comparable lo que este mundo puede hacernos con lo que Dios nos ha ofrecido, con lo que Dios nos ha prometido, y que de seguro Él cumplirá en nuestras vidas. La gloria junto a Cristo Jesús. Dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán glorificados, y aquellos que traspasaron, aquellos que nos acusaron, verán ese momento glorioso, porque todo ojo lo verá. Amén. Todo ojo lo verá, aún lo que los traspasaron. Seguimos, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Padre, por favor. El anhelo ardiente de la creación. Aún la creación misma anhela el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Sigamos, por favor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén, amén. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos una libertad gloriosa. No confundamos. Hay quienes dicen que son libres para hacer lo que quieran. No, eso no es libertad, eso es libertinaje. Los hijos de Dios somos libres para hacer la voluntad de Dios. El esclavo, el hombre carnal, el que vive en el mundo, es esclavo para hacer lo que desea, mas no para hacer la voluntad de Dios, porque no le interesa. Nosotros somos libres para hacer la voluntad de Dios. Somos libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de la muerte, para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso hemos sido sujetados a esta esperanza y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Siga, por favor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Paremos ahí, por favor. Nosotros gemimos, nosotros esperamos esto. Cuando estamos afligidos, Señor, ayúdanos. Gemimos, somos afligidos. Buscamos de Dios. Nosotros mismos gemimos en oración y buscamos esto, que Dios nos libere muchas veces de las situaciones tan dramáticas que nos toca vivir. Pero Él no tarda en su promesa. Él no tarda en su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda. Vendrá. Cristo vendrá. Téngalo por cierto, Cristo vendrá. Él no tarda, como el mundo y el enemigo quieren hacernos creer. No, Él no tarda. El que ha prometido vendrá, y con Él la recompensa para los suyos. El que ha prometido vendrá y traerá la recompensa para todos los que le han obedecido. Y aún el mundo mismo será recompensado por sus obras. Pero lo que le espera al Hijo de Dios es la gloria junto con Cristo en los cielos. Sigamos, por favor. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Quién espera lo que ya vio? Ya está ahí, ya lo vimos. Mas nosotros esperamos algo que no hemos visto, pero estamos seguros, porque ciertamente sucederá. Porque Dios no miente,
porque su palabra es fiel, porque Dios es fiel, no miente. Como había dicho, Él no tarda en su regreso. Él no tarda en su regreso. El que ha prometido vendrá, y con Él su galardón y nuestra recompensa, la recompensa de los hijos de Dios, por cuanto hemos decidido someternos a su voluntad, porque hemos decidido agradar a Dios y vivir en justicia, en la justicia de Dios revelada en su palabra. Seguimos, por favor. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, aleluya. El Espíritu de Dios de igual manera nos ayuda. Siempre el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Sea cual sea nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Nos habla al corazón, nos da fuerzas, nos anima, nos exhorta muchas veces cuando de alguna manera cometemos algún error, pecamos delante de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, nos conduce a Cristo, porque el deseo de Dios es que nosotros hagamos su voluntad. Por ese motivo tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Es por eso que el hombre en la ley, bajo el régimen de la ley, no podía cumplir la ley, porque el hombre estaba en estado natural. Mas nosotros tenemos de la sustancia de Dios morando en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia en este nuevo régimen de la gracia, en que Cristo pagó por nuestros pecados y nos presentó delante del Padre como justos, como justificados, como santificados, amados por Dios. En la ley no había esto. El hombre tenía que memorizar la palabra de Dios y vivir por ella y cumplirla. Pero el que infringía uno de los mandamientos, por más pequeño que sea, se hacía transgresor de toda la ley y no podía porque era débil en la carne, no podía cumplir con las exigencias justas, santas de Dios. Pero nosotros ahora tenemos de Dios su Santo Espíritu, y es Él el que nos ayuda, es Él el que nos da fuerza, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque somos incapaces de agradar a Dios por nosotros mismos. Entonces, cuando Hebreo dice que debemos de tener temor, porque si ellos fallaron y la sanción fue firme, ¿cómo más aún nosotros, habiendo recibido una promesa aún mayor y un pacto firmado no en piedra, sino con la sangre del Cordero, con la sangre del Hijo de Dios, fallamos y fracasamos en el intento de agradar a Dios? Entonces será mayor la condenación, porque hemos pisoteado la sangre de Cristo, porque hemos fallado en nuestro intento, porque hemos menospreciado a Dios. Habiendo tenido todas estas promesas y habiendo tenido de Dios su Santo Espíritu en nosotros, no podemos fallar, no podemos fracasar. Tenemos una ventaja ante la ley, que es que Dios ha dado a su pueblo de su Santo Espíritu, y Él es el que nos anima. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda incluso en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. El Espíritu nos ayuda, porque Él es nuestro instructor, porque Él es nuestro consolador, porque Él es el que nos da la fuerza, porque Él es el que nos da la sabiduría de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo morando en nuestras vidas nos ayuda. Él es el que escudriña nuestros corazones. Dios escudriña nuestros corazones, nuestra mente. Delante de su presencia no hay nada oculto. Él conoce nuestras vidas. No hay nada oculto ante sus ojos. Ante su presencia está expuesta toda nuestra vida. Y es Dios el que nos ayuda
y Cristo intercediendo por nosotros. Y si pecamos, como dice Juan, abogado tenemos en los cielos, a Jesucristo el justo, quien pagó por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que está intercediendo delante del Padre por nosotros, así como dijo desde la cruz: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Así está orando por nosotros de manera continua. Y el Padre se agrada del Hijo, porque el Hijo es obediente, porque el Hijo hace la voluntad del Padre, aún poniendo su vida para rescatarnos a nosotros de la muerte. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amado Dios, te damos las gracias, oh Señor, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque nos rescataste del mundo y de su forma vana de vivir, oh Señor. Porque nos alejaste de todas nuestras maldades, oh Dios. Porque así como están distantes los cielos y la tierra, así has alejado de nosotros todos nuestros pecados, oh Dios, y no tendrás más memoria de ellos. Tu palabra dice que los tomaste y los echaste a lo profundo del mar, oh Señor. En Cristo Jesús somos rescatados, somos justificados, somos santificados y hemos sido regenerados por la palabra de Dios que mora en nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, queremos darte las gracias por esta noche, porque tú has hablado a nuestros corazones. Bendito Dios, gracias. A ti sea la gloria, el honor y la honra, oh Señor, porque de ti proviene todo, oh Dios, y a ti lo debemos, oh Señor. Nada tenemos que no hayamos recibido de ti, Padre Santo. Todo lo debemos a ti, oh Señor. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, a que seamos fieles, a que nos mantengamos firmes, llevando a cabo cada día tu palabra, Señor. Que tengamos tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que podamos conducirnos por ella en este mundo lleno de maldad. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Amén. Padre Amén. Santo. Amén. Romanos 8:28 empezamos mañana, si Dios lo permite.